Ya, en esta parte vamos a ver lo que es la operación del generador síncrono. Nosotros vamos a tener que el generador síncrono de rotor cilíndrico va a tener un comportamiento variable de acuerdo al tipo de carga, ya que el comportamiento del generador va a depender del factor de potencia de la carga y de que el generador opere solo o en paralelo, ya sea con la red o otros generadores. Y en este caso vamos a estudiar dos casos extremos, que va a ser el de un generador operando aislado de la red o en isla, que antes no era tan habitual, pero ahora con el tema de las microredes se ha hecho más normal, y en paralelo con la red. Pero en este caso yo decidí verlo desde el punto de vista del control automático, donde vamos a tener dos variables de control que van a ser las que se van a modificar para producir efectos dentro del comportamiento de la máquina, donde estas dos variables van a ser la T sub M, que sería el torque mecánico, y el I sub R, que es lo mismo que el I sub F, que era la corriente de campo, ¿verdad? Y vamos a tener variables de salida que van a ser las que van a sufrir los efectos en la variación de estas variables, ¿cierto? Que van a ser la potencia activa, potencia reactiva, voltaje y frecuencia. Lo primero que vamos a analizar va a ser el voltaje el generador en paralelo a la red. Para comenzar, nosotros vamos a trabajar la red como si fuera una barra infinita, que como vimos durante clase y desde el principio del estudio de las máquinas, la barra infinita va a ser un modelo donde vamos a tener, por ejemplo, imaginemos todo el sistema de potencia eléctrico en Chile. Es una cosa larguísima, donde por ejemplo ese compensador que van a poner en Tocopilla es una parte ínfima de todo el sistema, ¿verdad? Bueno, en ese caso nosotros hablamos de que el sistema en su totalidad se comporta como una barra infinita, es decir, el motor que nosotros vayamos a colocar en paralelo a esa red poco va a afectar en lo que tiene que ver con frecuencia y voltaje, porque como digo, el sistema es tan grande que él va a imponer el voltaje y la frecuencia, ¿ya? Porque como dije, al ser tan pequeño como que no va a producir una gran influencia en el comportamiento de este sistema. Luego, de acuerdo al sistema de la barra infinita, vamos a tener entonces una frecuencia y un voltaje constantes que van a ser impuestos por la barra infinita. O sea que ya no vamos a tener ni esta variable de salida ni esta. Entonces lo único que vamos a poder controlar va a ser la potencia activa y la potencia reactiva de la forma en la que vamos a ver a continuación. Lo otro es que este switch representa el cierre o la conexión entre la máquina, el generador síncrono y la red de barra infinita, modelada como barra infinita. Entonces el instante en el que se cierra el switch es el instante donde se produce la conexión. Y en este instante el voltaje del generador debe ser igual al voltaje de la red. Y como estamos en un sistema trifásico, ¿eso qué implica? Que las magnitudes deben ser iguales, que las fases deben ser iguales, que los ángulos de desfase deben ser iguales y que la frecuencia de operación también debe ser igual. Aunque aquí hay una pequeña aclaración, y es que por lo general se considera que la máquina tiene que tener un poquito más de frecuencia para poder compensar diferencias y que no se pierda la sincronía, ya que de todos modos es muy difícil lograr una frecuencia igual, ya que como las frecuencias son cambios por segundo, entonces tendría que ser algo demasiado preciso y los sistemas que logran esa precisión son pocos. Entonces, como dije, vamos a hablar del tema de la sincronización. ¿Por qué? Porque este es un tema muy importante por el hecho de que si uno no conecta las máquinas bien sincronizadas, o sea, si no conecta el motor bien sincronizado o el generador bien sincronizado a la red, se pueden producir sobrecorrientes o bajas de potencial debido a los desequilibrios, ya que nosotros hasta ahora hemos estudiado sistemas equilibrados y simétricos, que es como lo ideal para poder trabajar en fase y que no haya desbalances de energía, ¿verdad?
pero si conectamos dos cosas que no están sincronizadas, primero que nada y lo más principal es que se va a perder precisamente la sincronización, la máquina se va a detener, pueden ocurrir un montón de consecuencias por ser esa situación. Entonces vamos a tener dos formas de sincronizar el generador a la red. Vamos a tener el método elemental con lámparas de sincronización, que básicamente, de acuerdo a cómo se enciendan y apaguen estas lámparas, es que nosotros vamos a poder comprobar que esté sincronizado. Por ejemplo, para ver la magnitud, bueno, es fácil ver la magnitud relativamente porque podemos poner un voltímetro, ¿verdad? Pero también la magnitud se puede ver en la intensidad con la que se enciende, pero sería más exacto con los voltímetros que se pueden ver aquí, ¿verdad? Luego, para ver las fases, tenemos que ver el orden en el que se apagan y se prenden estas lámparas, ¿verdad? Entonces, para que sepamos que están en fase y por qué las lámparas precisamente son las que reflejan esto, porque recordemos cómo eran las corrientes trifásicas. Primero una crecía y disminuía a la vez que la otra crecía, y cuando esta llegaba al punto mínimo había otra que llegaba a su punto máximo. Entonces esta iba al negativo, esta empezaba a decrecer y la tercera llegaba y se volvía de nuevo máximo. Después la tercera decaía y la primera, que estaba en su fase negativa, llega a la fase positiva. Entonces como que se van intercalando, entonces como que cuando se enciendan las lámparas, cuando llega a su máximo brillo, significa que en ese punto la corriente está en su máximo. Y si nosotros lo conectamos en el orden que deseamos, entonces tendríamos que fijarnos en que se encienda primero la primera fase, que debería ser la primera fase, después debería encenderse la segunda y después la tercera. Por ejemplo, si se enciende esta y después esta y después esta, es porque no están en fase, ¿cierto? Y además los ángulos de fase tienen que ser iguales, que eso tiene que ver con que sea un sistema equilibrado, ¿verdad? Y lo del tema de la frecuencia, que eso tiene que ver con la frecuencia con la que se apaga y prende la luz, ¿verdad? Porque la frecuencia tiene que ver con los cambios en la posición tiene que ver con los cambios de fase de las corrientes, ¿verdad? Entonces, como dije, es muy complicado lograr algo exacto, especialmente con estos métodos, porque este método prácticamente es visual, como que depende de la vista de uno, y como sabemos, ya desde el experimento de la doble rendija, como que la vista humana no es tan confiable y puede producir errores. De hecho, ya el hecho de que nuestra vista no es como que vea las cosas instantáneamente, sino que nosotros vemos el reflejo de la luz, entonces hay un espacio de tiempo donde esa luz llega a nuestros ojos, y como sabemos la frecuencia son cambios en segundos, o sea, son cambios en un segundo. Entonces es un cambio muy rápido y a la vez nuestro ojo también tiene un cierto delay que va a hacer que no sea un método exacto. Entonces, bueno, como decía, cuando ya tenemos listo el tema de las lámparas de acuerdo a nuestros requerimientos, cerramos el switch, queda conectado, y si todo se hizo bien, entonces va a funcionar de forma correcta, y si no se hizo bien, se pierde sincronía, la máquina se puede dañar y todo mal. Hay otros métodos más sofisticados para hacer la sincronización, que es mediante equipos de sincronización que están hechos con electrónica de potencia, que en verdad es lo óptimo, porque la electrónica de potencia es como que trabaja a frecuencias altísimas, así como que cada segundo está analizando. Entonces, estos son como los sistemas ideales para sincronizar. Lo malo es que son caros, y nosotros sabemos que mientras más sofisticado algo, más caro va a ser. A menos que llegue otra cosa más sofisticada, entonces esa cosa que era sofisticada antes va a bajar su precio, ya, etcétera. Bueno, y recordemos que antes había dicho que ya no íbamos a poder controlar ni el voltaje ni la frecuencia, porque esas iban a ser impuestas por la red, o sea que van a ser constantes. Entonces lo único que vamos a poder manejar ahora va a ser potencia activa y reactiva. Entonces, cuando estamos en paralelo con la red, una de las cosas que había igual adelantado un poquito antes es que el motor, o sea, la máquina síncrona operando como generador nos ayuda. ¿Por qué? Porque puede funcionar como un compensador de potencia reactiva, y este compensador de potencia reactiva va a actuar de acuerdo precisamente a estas consignas que vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos la consigna. Acá hablamos en la parte A de la variación de la consigna de la máquina motriz.
Cuando nosotros hablamos de la variación de la consigna de la máquina motriz, estamos hablando de la variación del torque. Consigna de la máquina motriz es variación de torque. Y en la parte B, donde hablamos de consigna de la excitación, estamos hablando de la corriente de campo. ¿Ya? Bueno, aquí está igual entre paréntesis. Entonces, cada una de estas consignas va a tener efectos diferentes sobre la potencia entregada por el generador hacia la red. Entonces, en este caso, en esta gráfica, para explicarlo un poco mejor, esta línea, esta curva constante va a ser la que va a representar la frecuencia impuesta por la barra infinita, y esta curva verde va a ser la potencia en función de la frecuencia de la máquina, pero nosotros, como tenemos que la frecuencia es constante, entonces no va a variar. Si se fijan, como que no varía la frecuencia, sino que esto se traslada hacia el lado, si se fijan, ¿cierto? ¿Y por qué se traslada hacia el lado? Porque hay una potencia que aumenta, porque acá nosotros estamos haciendo una variación en la consigna. Acá tenemos la consigna de referencia, que fue la del momento de sincronización, y aquí tenemos el aumento de la consigna, o sea, como estamos hablando de la consigna de la máquina motriz, estamos hablando de un aumento en el torque de la máquina, ¿verdad? Entonces, cuando aumentamos el torque, recordemos que nosotros decimos que la frecuencia está siendo constante. Y ahora también recordemos que torque es proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la velocidad síncrona. Si miro para allá es porque allá tengo la pantalla con la cámara, entonces me pongo a ver que está saliendo todo bien. No estoy leyendo. Entonces nosotros tenemos que el torque es proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la velocidad síncrona, pero tenemos que la velocidad síncrona es proporcional a la frecuencia, y como tenemos que la frecuencia se está manteniendo constante, entonces también se va a mantener constante la velocidad. Entonces, si hay una variación en el torque, para que se mantenga la relación, porque tengan en cuenta que va a quedar básicamente torque igual potencia por una constante, ¿cierto? Que va a ser 1 partido en la velocidad síncrona, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que va a ser como una relación de proporcionalidad, ¿cierto? Porque es algo igual a algo por una constante. Entonces, podríamos decir que básicamente tenemos que mantener esa relación de proporcionalidad. Entonces, si aumenta el torque, en consecuencia, como la frecuencia se mantiene constante y eso implica una velocidad constante, entonces la potencia tiene que aumentar. Igual potencia, la potencia activa, porque recordemos que el torque se calcula como la potencia activa dividido en la velocidad de la velocidad de la máquina, ¿cierto? Ya, entonces con eso en mente vamos a tener que la potencia va a aumentar, o sea que va a haber un aumento en P, pero que F se va a mantener constante, entonces va a haber esto se va a correr de forma como que va a haber un desplazamiento horizontal de la curva. Y si nos fijamos, esta PG va a ser básicamente la potencia generada por el generador que se va a entregar hacia la red. Es decir, al variar la consigna de la máquina motriz, o sea, al variar el torque, va a variar la potencia activa suministrada a la red. Es decir, nosotros podemos variar la potencia entregada a la red de acuerdo a cómo gire nuestra máquina. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el torque, tiene que aumentar la potencia, ¿cierto? Para poder mantener la frecuencia constante. Y si nosotros disminuimos el torque, va a disminuir igualmente la potencia, ¿cierto? Y por otra parte, vamos a tener la variación de la consigna de la excitación, que es la variación de la corriente de campo, que esta básicamente habla de que nosotros vamos a variar la corriente de campo. Recordemos que cuando nosotros variamos la corriente de campo, ¿qué va a producir? Va a producir cambios en el flujo. Bueno, cuando tenemos un aumento en el flujo, recordemos la fórmula del voltaje inducido,
tenemos que nuestro voltaje inducido en el estator va a ser proporcional tanto al flujo como a la frecuencia. En este caso nosotros estamos manteniendo la frecuencia constante porque estamos en la red infinita, o sea, en la red modelada como barra infinita, ¿verdad? Entonces, como estamos en la red modelada como barra infinita, nuestro voltaje se va a mantener constante, entonces la FEM inducida va a variar. Y recordemos que el voltaje en los bornes se va a mantener constante. Entonces, si nosotros, bueno, me voy a adelantar un poquito, si nosotros analizamos la fórmula de la potencia reactiva, tenemos que es proporcional a la FEM inducida. Esto, el V sub A va a ser constante, el X sub S va a ser constante. ¿Por qué? Porque la reactancia varía con la frecuencia, pero como la frecuencia es constante porque está impuesta por la barra infinita, entonces también va a ser constante. Entonces prácticamente todo esto va a ser constante, entonces el E sub F el que va a variar, y como aumenta y es proporcional a la potencia reactiva, entonces va a haber un aumento en la potencia reactiva y va a ocurrir lo mismo que vimos antes con la variación del torque, pero esta vez con potencia reactiva. Y aquí está el factor que yo tanto recalcaba al inicio, que es que nosotros, si es que variamos la corriente de campo, podemos lograr una inyección de potencia activa, o también podemos lograr que la máquina consuma potencia activa, o sea, reactiva, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros si disminuimos la corriente de campo, esto se va a mover hacia allá, ¿cierto? Entonces, como que va a absorber reactiva de la red, ¿cierto? Entonces, al variar la consigna de excitación, o sea, al variar la corriente de campo, varía la potencia reactiva suministrada a la red. Y en esto se basa lo que es todo lo que es compensación, en un cambio en el flujo que depende de la corriente de campo. Ya. Ahora vamos a ver la operación del generador aislado de la red. En esta ocasión vamos a tener que no vamos a tener nada constante, ¿verdad? Porque la máquina va a depender como de ella misma, porque está, como dice su nombre, aislado. Entonces vamos a tener que el torque va a afectar tanto a la potencia activa como a la reactiva, como al voltaje, como a la frecuencia, y lo mismo con la corriente de campo, y lo podemos ver un poco resumido aquí. Vamos a tener que un aumento en el torque mecánico implica que el motor se va a acelerar, ¿verdad? Porque estamos haciendo un mayor esfuerzo para producir giro, porque recordemos que el torque es la tendencia de un cuerpo a rotar en torno a un punto que se le suele llamar pivote, provocado por una fuerza perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aumentamos el torque, básicamente estamos acelerando el motor. Y cuando nosotros aceleramos el motor, como esa velocidad es proporcional a la frecuencia de operación, entonces también va a aumentar la frecuencia. Y cuando nosotros aumentamos la frecuencia, si recordamos la expresión que puse hace un ratito, la FEM inducida igual a 4.44 por la constante de la máquina por flujo por frecuencia. Cuando hay un aumento en la frecuencia, aumenta la FEM inducida, y por lo tanto, como aumenta la FEM inducida y está todo conectado en el circuito que habíamos visto anteriormente, un aumento en la FEM inducida también va a aumentar la tensión entre los bornes, porque nada es constante. Esta vez todo depende de cómo se esté comportando la máquina, y el mismo comportamiento de la máquina va a producir consecuencias dentro de las variables de salida. Espero que se esté entendiendo todo. Pero bueno. Entonces, ahí tendríamos cómo afecta a todos estos puntos, porque recordemos también que si aumenta la tensión en los bornes, eso implica un aumento, o sea, si aumenta la tensión inducida y la tensión entre los bornes, recordemos que la potencia reactiva depende de estos términos, entonces va a aumentar, y a su vez la potencia activa también va a aumentar, porque recordemos que para una mayor torque necesitamos más potencia, y a su vez cuando aumenta la tensión inducida y la tensión entre los bornes, eso también va a producir un aumento en la potencia activa
y podemos, si es que les queda alguna duda, podemos revisar las fórmulas y efectivamente es así, ¿cierto? Entonces, como dije antes, todo va a afectar a todo. Y lo mismo con la corriente de excitación. Una corriente de excitación implica un aumento en la tensión inducida en el estator, y si aumenta esa tensión inducida en el estator, también va a aumentar la tensión en los terminales, y si aumenta la tensión en los terminales, también van a aumentar las potencias activas y reactivas, y por la relación del 4.44 también va a aumentar la frecuencia. Qué terrible. Bueno, entonces, por la relación del 4.44 también va a aumentar la frecuencia, ¿verdad? Entonces así podemos comprobar que todo esto va a variar, o sea, cambios en estos parámetros van a variar a todo esto. Finalmente, entonces, podemos ver que el control del torque regula la potencia inyectada, ¿cierto? Como habíamos dicho antes, y el control en el campo regula la tensión generada. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es el balance de potencias del generador. ¿Ok? Recordemos que estamos estudiando hasta ahora la máquina vista desde el punto de vista de un generador. Entonces vamos a tener, recordemos que el generador va a transformar energía mecánica o energía térmica o algún tipo de energía que pueda producir un movimiento en el eje rotatorio, porque recordemos que con vapor, no sé, también puede producirse movimiento en las turbinas, ¿verdad? En las centrales de generación térmica, etcétera. Y esa potencia mecánica la va a transformar en potencia eléctrica. Entonces, por eso es que aquí nosotros podemos ver que en la potencia de entrada tenemos torque por velocidad de la máquina, que esa velocidad va a estar en RPM. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la velocidad en el eje, ¿ok? Entonces, ese torque va a ser básicamente la velocidad, o sea, la fuerza de giro, por así decirlo. Entonces, por eso tiene sentido de que la potencia de entrada sea torque por velocidad de la máquina, porque básicamente lo que se está introduciendo como potencia va a ser una energía mecánica, ¿ok? Que se va a traducir en un giro en el eje. Entonces, nosotros vamos a hacer girar nuestro eje. En ese giro van a haber pérdidas misceláneas, que pueden ser por algún problema en la parte por algún roce o algo así, o por pérdidas de ventilación. Después de eso, esas van a ser así como misceláneas, que no tengan que ver con fricción ni roce, porque luego de esas vienen las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, ¿cierto? Que esas son básicamente todo lo que esté aquí tiene que ver con la parte mecánica y con el núcleo del estator, ¿cierto? O sea, del rotor. Todo esto tiene que ver con lo que pasa antes de que ocurra la conversión. Entonces recordemos que como estamos en la entrada, en la parte mecánica, entonces van a haber pérdidas relacionadas a lo mecánico y también al núcleo de mi rotor. Que recordemos que las pérdidas en el núcleo están relacionadas con las pérdidas del magnetismo, ¿verdad? Porque el núcleo tiene pérdidas por las corrientes parásitas, etc. Entonces ahora vamos a tener aquí la potencia convertida, que va a ser la tensión inducida por la velocidad de la máquina, que esta velocidad, si notamos, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que expliqué antes, de que la velocidad siempre es la misma y es la velocidad síncrona. Entonces vamos a tener la potencia convertida, que esta va a ser finalmente la potencia de salida, pero como tenemos que estamos en un sistema real donde ocurren cosas lo más reales posibles, en el mundo real, en los devanados y en los cables hay pérdidas de calor. Recordemos que aquí estamos en un balance de potencia activa. Entonces van a haber pérdidas de calor que se van a presentar como I cuadrado por R, que son las que mencioné antes, que eran la reactancia, o sea, la resistencia de armadura, que la resistencia de armadura
precisamente aparece para esto, para modelar las pérdidas en el cobre. ¿Ya? Entonces, la potencia convertida menos las pérdidas en el cobre van a dar finalmente la potencia de salida, que es la potencia, que es la energía eléctrica generada, valga la redundancia, por el generador. Entonces, vamos a tener aquí, para verlo más claramente, vamos a usar los diagramas fasoriales. Vamos a trabajar asumiendo que la resistencia es cercana a cero, la resistencia de la armadura, ya que como expliqué desde un principio, como que en un buen motor esas pérdidas son despreciables, entonces por eso podemos decir que es cercana a cero. Entonces la potencia activa, ¿cómo la podemos calcular? Nosotros cuando hacemos un diagrama fasorial, la idea de hacer un diagrama fasorial es precisamente como simplificar el trabajo, porque al estar nuestras variables representadas por fasores, estas están relacionadas o se definen, mejor dicho, por una magnitud y por un ángulo. Y esto, los fasores, de hecho la similitud entre fasor y vector es trivial. Entonces, nosotros podemos tratar a los fasores como vectores diciendo que el eje vertical es el imaginario y el horizontal es el real. Entonces, nosotros podemos, sin necesidad de utilizar fórmulas como tal, como habíamos hecho en otras máquinas, por ejemplo, donde era relativamente más simple, esta vez vamos a trabajar con diagramas fasoriales. Y la parte positiva de esto es que nosotros podemos usar todo nuestro conocimiento en geometría y en trigonometría para resolver estos problemas. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos el diagrama fasorial, tenemos que aquí tenemos un ángulo phi, y que como tenemos aquí la corriente I sub A, ¿cierto? Y la corriente I sub A se va a multiplicar por la reactancia síncrona, pero como la reactancia síncrona es inductiva, entonces tiene un desfase de 90 grados, ¿cierto? Entonces a esto se le tiene que sumar 90 grados, y el resultado de esa suma de 90 grados va a ser finalmente X sub S por I sub A, porque recordemos que en la inducción son más 90 y en el condensador es menos 90. ¿Ya? ¿Y por qué queda así? Porque aquí tenemos nuestra referencia en cero, y si hacemos acá en nuestra referencia en cero tenemos que entre B sub A e I sub A hay un ángulo phi, y entre B sub A y X sub S por I sub A hay un ángulo que es no, porque recordemos que el ángulo externo de un triángulo se puede, porque recordemos que estamos viendo el ángulo en un sentido antihorario, ¿sí? Entonces, para ver el ángulo en sentido antihorario tenemos que ver el de aquí, ¿verdad? Y el de aquí corresponde precisamente al ángulo externo de este triángulo, y el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos que no sean el complementario. Entonces sería la suma de phi más 90, que precisamente calza con lo que dije de que a este phi hay que sumarle 90, y eso va a resultar como el ángulo de esta multiplicación. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Y aquí, como tenemos en las fórmulas del motor que habíamos visto antes, aquí en el equivalente circuital que vimos antes, teníamos en el generador que la FEM inducida va a ser igual a la suma, recordemos que estamos despreciando del voltaje en los terminales más la multiplicación de la corriente de armadura por la reactancia síncrona. Entonces, si ahora volvemos a nuestro diagrama fasorial, tenemos que efectivamente el vector relacionado con la FEM inducida va a ser igual a la suma del voltaje entre los terminales más el vector
resultante de la multiplicación entre la reactancia síncrona y la corriente de armadura. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que podemos hacer la siguiente relación, ya que si nosotros hacemos aquí un triángulo rectángulo, vamos a tener que este lado vertical va a ser lo mismo que E sub F por seno de delta, ¿verdad? Porque aquí tenemos el delta y su lado opuesto es este y su hipotenusa es E sub F. Entonces podemos decir que este lado es igual a E sub F por seno. Si hacemos la relación trigonométrica vamos a poder llegar a eso. Y a su vez tenemos que si nosotros hacemos el juego geométrico aquí, tenemos que este ángulo va a corresponder al mismo phi que está aquí. Y como este lado es adyacente a este ángulo y hacemos el triángulo rectángulo aquí, entonces esta va a ser la hipotenusa. Y como este es el adyacente, entonces este lado va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, porque nosotros queremos obtener el lado adyacente, ¿cierto? Y si nosotros pasamos dividiendo esto para este lado y multiplicamos por B sub A, vamos a obtener finalmente la potencia activa, porque recordemos que para obtener potencia activa era I sub A por B sub A, que es corriente de fase por voltaje de fase, porque recordemos que el B sub A es el voltaje entre los terminales y nosotros estamos diciendo que es el voltaje entre los terminales entre el terminal y el neutro, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí voltaje de fase por corriente de fase. Mi corriente de fase va a ser I sub A, esto lo paso dividiendo, y como es voltaje por corriente por coseno, entonces mantengo este término que sería E sub F por seno partido en X sub S y lo multiplico por B sub A y así obtengo esta expresión. Y si nos fijamos aquí en lo que dice que la potencia va a ser mayor a 0, indica que es entregada a la red, modo generador con delta mayor a 0 en esta convención. Ya. Para el estudio de estas potencias nosotros vamos a tomar la convención de que cuando la potencia, ya sea activa o reactiva, es positiva, es porque se está inyectando. Estamos trabajando como generador, así que estamos inyectando porque es un elemento activo, ¿verdad? Y cuando nos resulte negativa la potencia, ya sea activa o reactiva, es porque está absorbiendo, ¿ok? Entonces, un desarrollo similar se hace para la potencia reactiva, solo que recordemos que para la potencia reactiva es voltaje por corriente por seno. Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí y vamos a tener que X sub S por I sub A por seno más B sub A es igual a E sub F por coseno de delta. Entonces va a tener que paso restando este B sub A para dejar este solito y me va a quedar E sub F por coseno de delta menos B sub A, y después para que esto quede completamente solito lo paso dividiendo el X sub S y me va a quedar la expresión del I sub A por seno de S, multiplico por el B sub A, multiplico por 3 para obtener la potencia total, que fue algo que tampoco mencioné aquí, que este 3 es porque es la potencia en las tres fases. ¿Ok? Aquí igualmente multiplico por 3 para obtener la potencia en las tres fases y me resulta esto que tengo aquí. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi expresión para la potencia reactiva en un rotor cilíndrico cuando desprecio R sub A, y esta va a ser la potencia activa en un rotor cilíndrico cuando desprecio R sub A. Después vamos a tener el tema de la potencia y del torque. La potencia y el torque van a variar dependiendo del ángulo delta. Hay un punto donde esta es máxima, aquí. Y como estamos en generador, nosotros queremos generar potencia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque esta expresión sale precisamente de aquí, porque si nos fijamos, la potencia depende del seno de delta y el Q depende, o sea, si la potencia activa depende del seno de delta, y como la potencia activa es proporcional al torque, entonces el torque va a tener una expresión similar, solamente que más solamente que su amplitud disminuye, porque recordemos que la potencia se divide por la velocidad.
y la velocidad es mayor a 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que esto va a variar de forma parabólica, solo que nosotros nunca tenemos que llegar aquí al 90. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al ángulo de 90 grados, que es el desfase entre el voltaje de armadura y el inducido, este es el voltaje de carga, cuando nosotros llegamos a 90 corremos el riesgo de perder la sincronía, porque aquí, si se fijan, llegamos a 90 y después empieza a bajar la potencia hasta llegar a 0. En este punto es donde ocurre el riesgo de perder sincronía. Entonces, como decía, nosotros nunca tenemos que llegar aquí porque este es básicamente el ángulo crítico. Si nosotros sobrepasamos los 90 grados, corremos el riesgo de que haya una pérdida de sincronismo, que también se le suele llamar fallout. Entonces, de todos modos, la realidad, ese delta suele ser como de entre 30 y 40 grados según lo que investigué, y esto es para que haya un margen en el que, por ejemplo, frente a cambios de carga y así, el motor, o sea, la máquina pueda sincronizarse. ¿Y por qué? Entonces tenemos que ocurre algo similar a lo que habíamos visto en la curva, por ejemplo, de magnetización, que aquí tenemos un comportamiento más bien lineal y después empieza a ponerse de una forma no lineal hasta llegar a la saturación. Entonces, este ángulo de 90 grados básicamente es como el límite de la estabilidad, porque después esto se desestabiliza y se pierde el sincronismo. Bueno, aquí tenemos otra forma de verlo. Aquí tenemos que cuando el generador, o sea, cuando estamos en generador, el torque es positivo, y cuando estamos en motor el torque es negativo. ¿Por qué? Porque si el torque es negativo, entonces la potencia es negativa, entonces está absorbiendo. Y cuando es positiva, entonces está entregando, como había dicho anteriormente en la convención, ¿cierto? Y otra característica importante del motor síncrono es que independiente de la carga, porque fijémonos aquí que tenemos que el torque está relacionado con la carga, porque si se aumenta la carga yo requiero mayor torque, si se disminuye la carga es necesario menor torque. Entonces, como había dicho yo, el motor siempre tiene que estar a velocidad síncrona, porque si pierde sincronismo se desengancha y ya deja de funcionar. Entonces, como había dicho, en un motor síncrono la velocidad síncrona es constante, y esto es independiente de los cambios de carga. ¿Y cómo es posible esto? Porque frente a cambios de carga ocurren compensaciones por otros lados, por ejemplo del lado de la potencia, como habíamos visto antes, y eso. Entonces eso sería con respecto a lo que es generador síncrono. Ahora vamos a pasar a lo que es motor síncrono, que lo voy a hacer en la siguiente parte.